Los sentidos de las plantas. Capítulo 5. Las plantas saborean. Paseos botánicos de visitar. El sentido del gusto humano es muy similar al sentido del olfato. Los humanos olemos las sustancias químicas volátiles y paladeamos las solubles. Por ejemplo, olemos limoneno en la monda del limón y saboreamos el ácido cítrico responsable de su acidez. Nuestros receptores del sabor se encuentran en las papilas gustativas que fijan moléculas solubles y provocan una reacción. Cada papila consta de numerosos receptores gustativos, de los cuales los principales son salado, dulce, amargo, ácido y umami. Cada receptor conecta con un nervio gustativo y estos con el cerebro. Desde luego, las plantas no tienen boca, pero sí que discriminan entre diferentes sustancias químicas solubles. Si una planta fuera un animal, su lengua estaría en las raíces. Las raíces sondean el suelo y absorben el agua y los minerales necesarios para la nutrición. Y demuestran poseer una enorme capacidad para identificar partes infinitesimales de sales minerales escondidas en muchos metros cúbicos de tierra. Ya conocemos la enorme habilidad de las plantas para generar sus propias calorías. Por si acaso recordamos la ecuación de la fotosíntesis. 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono, junto con la energía de la luz del sol absorbida a través de los pigmentos fotosintéticos que vimos anteriormente, llamados clorofilas, más minerales inorgánicos obtenidos con la fertilización, dan lugar a una molécula orgánica de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Las plantas fabrican azúcares utilizando solo dióxido de carbono y agua. El proceso es complejo, pero podemos asomarnos a esta infografía si queréis más información. Luego, esos azúcares los transforman en proteínas y carbohidratos complejos. Pero las plantas necesitan de muchos elementos para transformarlos en su alimento. Para todas las plantas, las necesidades en cantidades relativamente grandes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. En cantidades relativamente pequeñas, pero para todas las plantas, extraídos de los sólidos del suelo, son necesarios el hierro, manganeso, boro, molibdeno, cobre, zinc y cloro. Algunas plantas tienen además deseos específicos. En cantidades relativamente pequeñas, extraídos también de los sólidos del suelo, como el sodio, el silicio, el cobalto o el vanadio. El manganeso participa en la síntesis de clorofila, asimilación de nitratos, síntesis de vitaminas como la riboflavina, el ácido ascórbico y la corotina, síntesis de aminoácidos, síntesis de ATP, síntesis de lignina, activación hormonal y división celular. De ahí su importancia. Sin manganeso, los electrones del agua no se dividirían en la fotosíntesis y nos quedaríamos sin oxígeno para vivir. Otro nutriente como el magnesio, por ejemplo, es también fundamental, pues está presente en el centro de cada pigmento de clorofila verde, igual que el hierro está presente en el centro de cada hemoglobina de nuestros glóbulos rojos.
Por si no os suena mucho el molibdeno, os diré que es un elemento químico de número atómico 42 que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos y se simboliza como MO. El molibdeno es un metal esencial desde el punto de vista biológico. En los humanos, el organismo usa el molibdeno para procesar las proteínas y el material genético como el ADN. El molibdeno también ayuda a descomponer los medicamentos y las sustancias tóxicas que entran al organismo. Las almendras crudas contienen 46,4 microgramos de molibdeno por taza. Otros alimentos que lo contienen son las lentejas, la coliflor, los guisantes y las espinacas. El rol del molibdeno en las plantas es estimular la fijación de nitrógeno y la reducción de nitrato para mantener unos niveles óptimos en el suelo, pues es uno de los 3 nutrientes clave, junto con el potasio y el fósforo. Este proceso de fijación se lleva a cabo en los suelos por las bacterias y en el agua por ciertas algas que convierten el nitrógeno molecular en amoníaco. Los expertos botánicos examinan los colores, las manchas, los tejidos muertos, las formas de los bordes o los ápices y otros signos en las hojas y saben de qué alimento pueden estar carentes las plantas. Los que no somos expertos necesitamos más explicaciones. Aquí os dejo algunas, como ejemplo de la importancia de los síntomas para realizar un buen diagnóstico de las carencias y encontrar posteriores remedios. Las plantas no tienen papilas gustativas especializadas en sabores, pero en cada célula de sus raíces existen proteínas que fijan los nutrientes porque les permiten absorber varios minerales del suelo. Las plantas regulan la cantidad de mineral que absorben, saben qué cantidad de cada mineral necesitan y por eso cuando están sometidas a estrés absorben más y luego deciden qué cantidad deben transportar por los tubos del xilema para distribuirlos por toda la planta. Si cortamos una zanahoria, vemos el cilindro vascular, que contiene numerosos tubos del xilema. Por unos sube el agua desde la raíz a las hojas y por otros baja el azúcar, ya fabricado desde las hojas a la raíz. Para que un mineral llegue a esos tubos, debe atravesar una protección, la endodermis, que funciona como un portero regulando quién entra en el xilema y por tanto quién pasa al resto de la planta y quién no debe pasar. O sea, la superficie de la raíz cata, hace como el copero del rey, degusta los distintos minerales y la epidermis decide cuáles se asimilarán, como hace también nuestro intestino. Aunque hay plantas que no se conforman con alimentos sorbiendo con delgados pelillos las sustancias disueltas en el suelo y prefieren saborear un buen chuletón de nitrógeno. Al punto. O algo más hecho. Esta dieta, en filetes, es propia de los lugares húmedos y pantanosos, donde las plantas, ante la dificultad de echar raíces y obtener el nitrógeno del suelo, fueron modificando su parte aérea y convirtieron sus hojas en trampas con las que atrapar y digerir el nitrógeno de los insectos o el más abundante de pequeñas lagartijas, ratoncillos y otros bichejos mediante enzimas que los disuelven. Quizá sea menos conocida la actividad de una violeta del género Philcoxia, en honor de David Philcox, que disfruta de suelos bien iluminados, pero también muy escasos
en nutrientes que a través de sus hojas adhesivas subterráneas atrapa y digiere nematodos, diluyéndolos en una salsa de fosfatasa, una enzima que hace fosfatina a la víctima gusano. Supongo que ya sabéis que a estas plantas que cazan seres vivos y los digieren diluyéndolos en líquidos para extraer su nitrógeno y sustancias, se las llama carnívoras y se conocen más de 600 especies. Pero hay otras plantas a las que se les llama protocarnívoras porque no elaboran enzimas capaces de digerir por ellas mismas a sus presas. Entonces lo que hacen es matar al insecto, que cae muerto al suelo, donde las bacterias descomponedoras sí que sabrán descomponer al animalito en apetitosas y reducidas dosis de nitrógeno que la planta absorberá luego por sus raíces. Otro ejemplo es el Dipsacus follonum o cardencha, cardo de cardadores o baño de Venus. Su nombre viene del griego dipsa, sed. Por ello, viene a significar sedienta, pues acumula agua en la especie de bañera, copa o cáliz que forman sus hojas y donde se ahogan los insectos que después digerirá. Las plantas también necesitan beber para mantener la presión de sus tejidos, pero la cantidad de agua que le es necesaria a cada planta varía mucho de unas a otras y dependen de si están en crecimiento o durmiendo, del tipo de suelo, si hace calor o frío, etc. El agua es necesaria para transportar los minerales y subirlos desde las raíces hasta las hojas y para bajar los azúcares elaborados en las hojas hasta las raíces. Mucha del agua que sube hasta las hojas se evapora en la transpiración, que se encarga de mantener fresca a la planta. Un día caluroso de verano, un roble puede transpirar más de 300 litros de agua. Los estomas son pequeños orificios de las hojas que se abren y cierran para que entre el dióxido de carbono y salga el oxígeno y el vapor de agua producido en su transpiración. Las raíces de las plantas se curvan en busca de agua, como se curvaban en busca de la luz los tallos, y en contra de lo que pudiese pensarse, las raíces aceleran su crecimiento cuando les falta agua, en una carrera por encontrarla, pero hacia abajo, hacia la profundidad, donde tienen más posibilidades de hallarla, no hacia los lados. En los momentos de sequía, las raíces también comunican a otras plantas que están cercanas la escasez de agua para que cierren sus estomas y la conserven. Es decir, si no encuentran una fuente donde beber, secretan una sustancia química en el suelo y eso les sirve a otras raíces de la misma planta o de otras para que no busquen agua por allí. La Brassica napus, conocida sobre todo como colza, para la variedad Oleracea, es una especie de planta cultivada de la familia de las Brassicáceas. Un estudio realizado con plantas de colza revela que también las raíces pueden influir en la floración de otras plantas cercanas a las que se riega con agua que hayan tocado las raíces de colza ya florecidas. Algo catan estas otras raíces que las ayuda a florecer. También hay plantas como la larrea, tridentata o creosota cuyas raíces roban el agua de sus vecinas competidoras. Y otras como la ambrosia artemisifolia, cuyas raíces dejan de crecer si chocan con la raíz de otra planta para no competir con ella y colaborar en buscar agua por otro lado. Hablando de la ambrosia, diríamos que algunas de las especies son capaces de producir una cantidad de hasta 1000 millones
de granos de polen en una sola floración. Y debido a su propagación por el viento, representa una de las principales causas de la fiebre del heno. Además, las raíces de este arbusto tienden a ser puntiagudas y alcanzan bastante profundidad, provocando que sea difícil eliminarlas. Diríamos que la ambrosia es una planta especialmente educada, pues cuando sus raíces tocan raíces de la rea, se alejan de ellas y no les quitan el agua. De la larrea, sin embargo, diríamos que es más egoísta, pues sigue haciendo crecer sus raíces cuando chocan con las de la ambrosia. Algo catan en el suelo las raíces para que ocurran estos fenómenos de detener o no su crecimiento. Y algo les gusta a las plantas domesticadas cuando crecen más si les disolvemos en el agua una buena dieta de fertilizantes. Las primitivas culturas disolvían estiércol en el agua de riego, como un refresco nutritivo de multivitaminas de potasio, nitrógeno y otros minerales para las plantas que cultivaban. Pero en los siglos XIX y XX, los fertilizantes sintéticos con nitrógeno, potasio y fosfato han permitido obtener cosechas hasta 1000 veces más potentes, como con la soja, porque permiten que las plantas coman más deprisa y en más cantidad que antes. Con dietas específicas para cada una de las fases de crecimiento. Estos avances se han llamado Revolución Verde y son los responsables, por ejemplo, de que la India se haya convertido en una potente central agrícola. Sin embargo, apunta Daniel Chamovich, la cantidad de fertilizantes es actualmente superior a la que necesitan las cosechas, de manera que la mayoría de los minerales se desperdician y pueden contaminar aguas naturales, haciendo que prosperen algas que consumen el oxígeno que necesitan los peces. Además, el cultivo de cepas de alto rendimiento ha conllevado una drástica reducción de la diversidad genética de los cultivos de uso agrícola. En la India, antes de la Revolución Verde, se cultivaban miles de variedades de arroz, que ahora han quedado reducidas a poco más de una decena. La tercera revolución agrícola, en la que los científicos botánicos están empeñados actualmente, consiste en estudiar cuál será el menú particular que dar de comer a las plantas domesticadas para que consigan el mayor rendimiento sin daños ecológicos colaterales. Lo que se demuestra como más urgente es ofrecer a los cultivos agrícolas una bebida sana que las plantas puedan saborear, para lo cual hay que descontaminar el agua de ríos, mares, océanos, canales, lagos y embalses. Se señala al río Ganges como un símbolo de la contaminación hídrica porque alberga concentraciones de bacterias fecales que alcanzan hasta 31 millones por cada 100 mililitros. Pero el problema es mucho más global, porque el agua tóxica se encuentra extendida por todo el planeta, contaminada por bacterias, virus, parásitos, pesticidas, fármacos, plásticos y hasta sustancias radiactivas. A este grave desastre de contaminación contribuyen el aumento de la temperatura terrestre que calienta el agua y disminuye su nivel de oxígeno, la deforestación que está agotando las fuentes hídricas, el derrame y las filtraciones del petróleo y sus derivados, y que el 80% de las aguas residuales de todo el mundo llegan al mar y a los ríos sin depurar. Ya conocéis cuáles son los efectos de este descuido. Destrucción de la biodiversidad, contaminación de la cadena alimentaria, escasez de agua potable para miles de millones de personas, enfermedades como el cólera, la hepatitis A, la disentería, la fiebre tifodea, la poliomielitis, enfermedades que matan a más de 500.000 personas anualmente y la muerte de unos 1000 niños al día
por enfermedades diarreicas vinculadas a la falta de higiene. Por eso quiero invitaros a que os suméis al canto que Joaquín Araujo dedica al final de su maravilloso libro Somos agua que piensa y cuyo objetivo es crear en nosotros la fascinación y el respeto por el agua. Ese agua que las plantas deben beber, que nadó contra la nada y consiguió extinguirla, que nunca concluye porque siempre está comenzando y ahoga a todos los acabamientos. El agua, que de tan eternamente vieja que es, no tiene memoria y por eso es lo más joven para disolver ancianidades y vencer al tiempo y al espacio volviendo a empezar. El agua, que acepta máximos de promiscuidad, porque a todos nos hace el amor y todos lo hacemos con ella. Que consigue ser todos los cuerpos y consiente todas las formas que forma. El agua que es hogar e inquilino simultáneamente, incuba la totalidad de los seres que luego viven por estar mojados. Mana para que el verde, la verdad más grande, sea la sábana de todo este planeta. Misteriosamente logra los crecimientos con su perpetuo movimiento. Sabe nadar y flotar, hundirse y volar, caminar y saltar, llorar y sudar. Sabe, sobre todo, surgir para que la luz la preñe. Ese primer juguete con el que siguen jugando todos los ojos, su limpia limpidez completa, sugiriendo compasiones. Origen y destino, medio y fin, dedicada a todas las inauguraciones, incluso vemos y pensamos con ella. El agua, que al todo y a todos ha salvado y salvará. Si dejamos que se beba nuestra fascinación, ese primer sorbo del respeto. Esto lo dice Joaquín Araujo en su obra Somos agua que piensa, que aquí os dejo su reseña y os animo a su lectura. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os espero en el próximo capítulo sobre el sentido del tacto en las plantas.